¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas. Estamos en una nueva clase de literatura. Estamos hoy ya en la semana 38, ¿sí? Semana 38, literatura. Estamos en segundo de secundaria, ¿sí? Segundo de secundaria, semana 38, literatura. El tema de hoy, ¿ya? Tiene que ver bastante con lo que hemos estado desarrollando la clase precedente, la clase pasada, y en particular, pues, si tú te acuerdas, estuvimos hablando del neoclasicismo, ¿cierto? El neoclasicismo que había sido un movimiento literario muy importante, desarrollado en Francia en el siglo XVII, y que tuvo su máximo apogeo en el siglo XVIII, influenciado, por ejemplo, por el llamado pensamiento del siglo de las luces, ¿no? La ilustración, la famosísima ilustración que fue tan importante en el siglo XVIII y tenía entre los grandes representantes a Molière. ¿De qué cosa crees que vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de tu amigo, de tu bro, Molière, ¿ya? Hablaremos hoy de Molière, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos aquí el muchachón, ¿ya? Mira, muy bonito con su coronita de laureles, ¿ya? ¿Ya? Era un tipo bastante emprendedor, ¿ya? Lo que se llama un tipo emprendedor. Siempre tuvo trabajos relacionados a la corona francesa, porque siempre estaba rodeado de esta aura de glamour de la corona francesa. Era dramaturgo, ¿ya? Hacía tragedias al principio, luego comenzó a hacer comedias y explotó su fama. Tiene una vida muy característica, muy particular. Estuvo en la cárcel por algún momento también, corto, pero lo estuvo. Entonces vamos a hablar un poquito de hoy de Molière, el grandioso Molière. Mira, Molière fue el seudónimo de, porque así no se llamaba, su nombre real fue Jean-Baptiste Poquelin. Jean-Baptiste Poquelin. Profe, Jean-Baptiste, ajá, Jean-Baptiste, ¿ya? Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin, ¿ya? Entonces, él se llamaba así, ¿ya? No se llamaba Molière. No sabemos exactamente por qué se pone Molière. Eso todavía sigue siendo un misterio de la historia de la literatura, ¿ya? Hay algunas teorías, ¿ya? Que tienen que ver con un anagrama, cosas por el estilo, pero no se sabe a ciencia cierta por qué se pone ese nombre, ¿ya? Que es considerado Molière el padre del teatro francés, ¿sí? El padre del teatro francés, y tiene que ver principalmente con la comedia, ¿ya? Con la comedia, ¿ya? Así como, así como el bromas, ¿no? ¿Te acuerdas el meme del bromas? Ya, una cosa así, la comedia, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a hablar hoy de la biografía de Molière y la siguiente clase vamos a hablar de sus obras, ¿te parece? Hoy vamos a hablar de la biografía de Molière, ¿ya? Muy bien. Molière va a nacer en París. París, pues, tú sabes, la ciudad luz, ¿ya? Una ciudad muy poética, ¿ya? La ciudad de los enamorados, de la literatura, de un montón de cosas, ¿no? ¿Ya? París empieza a hacerse muy popular en esta época, en la época del neoclasicismo, ¿ya? Profe, en esta época estaba la Torre Eiffel, no, ¿ya? La Torre Eiffel todavía no existía en esta época en París, ¿ah? Eso viene con el siglo XX ya. Muy bien. Perdón, siglo XIX, ¿ya? Muy bien. Nace en París, ¿ya? El 15 de enero de 1622, ¿sí? En 1622. Hijo de un rico tapicero, ¿ya? Entonces, la familia de Molière, o de Jean-Baptiste, mejor dicho, no es que le faltara dinero, ¿ya? No es que le faltara dinero. Su padre era un tapicero real, ¿ya? Quiere decir, pues, que los muebles que hacía, ¿no? Este, tenía que ver, pues, trabajaba para la realeza, ¿no? Hacía muebles para los nobles, para los duques, para los condes, para el rey mismo. Entonces, el aura que siempre respiraba la casa de Molière era una aura, pues, de gente acomodada. Eso sí, la madre de Molière muere cuando él tenía más o menos 2 añitos, ¿ya? O sea, no conoce a su mamá exactamente, ¿ya? Su papá es quien se hace cargo de él, ¿ya? Muy bien. ¿Qué fue Molière? Mira, Molière principalmente al comienzo de su vida fue actor, ¿ya? Él fue actor, ¿ya?
O sea, él era algo así como Shakespeare. ¿Te acuerdas que Shakespeare era el manito que actuaba, dirigía y también pues tenía su propia compañía y era el tipo que hacía el negocio también? En el caso de Molière es muy parecido. Molière era actor, era dramaturgo, ¿ya? Era también se podría decir, el gerente de su propio negocio. En el caso de Molière es lo mismo. ¿Ya? Actor, director, autor teatral, ¿ya? Todo eso es Molière, empresario teatral. ¿Ya? Y esto pues no lo hace cualquier persona, no hay que ser bastante ordenado en la vida para hacer un montón de cosas a la vez. Estudió en el Colegio de Jesuitas de Clermont, ¿ya? Es un colegio de Jesuitas de Clermont, pues es un importante colegio que luego se cambió de nombre, ¿ya? Es un famoso liceo ahora, en el cual recibe una enseñanza religiosa. Al parecer, Molière de joven era religioso, pero luego va a cambiar esta actitud y va a ser bastante crítico de la Iglesia Católica. Era bien chinche con la Iglesia Católica, ¿eh? Los curas no lo soportaban, ¿eh? Los curas lo odiaban, lo detestaban con todo su corazón, ¿eh? Y les daba rabia, les daba bronca a los sacerdotes que el rey lo parara defendiendo, porque eso hacía, ¿no? Molière era como que si le sacaba la lengua al cura, ¿ya? Y se acurrucaba con el rey para que los sacerdotes no le hagan nada, ¿ya? Y le servía bastante bien, ¿ya? Molière no criticaba a los reyes, no criticaba a los condes, no criticaba a los duques, pero sí criticaba a la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, hay ahí algunas cositas de Molière. Estudió Derecho y Filosofía en Orleans. Se sabe que no lo terminó, ¿ya? Simplemente pasó un tiempo en la universidad y luego se fue. ¿Ya? No le gustó mucho. En 1643 se une a una compañía, una famosa compañía teatral, que es la compañía de los Béjart. Los Béjart era una familia de actores muy importante en Francia por aquella época. Estamos hablando pues del siglo XVII, en la cual había más de un gran actor, buen actor en su época. Por ejemplo, estaba Joseph Béjart y también estaba la famosa Madeleine Béjart. Madeleine Béjart va a ser una actriz muy influyente para Molière, ya que esta Madeleine Béjart va a ser algo así como que su profesora de teatro, ¿ya? Como que el bro venía así de estudiar derecho, filosofía, no le gustó mucho, andaba así como que un poco perdido por la vida, su papá seguía en el negocio de la tapicería, pero él no quería ser tapicero, estaba como que, ¿no? En una duda existencial y luego se encuentra con esta señora, descubre el teatro y pues en cierta forma encuentra su vocación, ¿sí? Va a fundar él un teatro junto a Madeleine, ¿ya? Porque tratan de independizarse los dos, se vuelven socios, ¿ya? Y funda el Ilustre Teatro. El Ilustre Teatro, que lo tenemos por ahí. Ahí tenemos al Ilustre Teatro. ¿Ah? Es el Ilustre Teatro, bueno, es una pintura de la época, en la cual pues puedes ver a estas personitas ahí bien vestidas, ¿no? Con ese look de la época, ¿no? Mira esa mediecita que está a la rodilla, ¿ah? Esos zapatitos, ¿ah? Obviamente pues tienen la moda de la época del siglo XVII, ¿ya? Que era un salón pues teatral, ¿ya? El Ilustre Teatro. Era un teatro pequeño. Molière pues le puso mucho empeño a que de repente pueda salir adelante, pero nada, bro. Estuvo 2 años así, 2 años, fracasó, fracasó. Tuvo muchas penurias económicas, no tenía cómo pagar todo lo que había, todo lo que había invertido en ese negocio, así que lo metieron preso. ¿Por qué? Por no pagar. Pero se cuenta que estuvo preso muy poco tiempo. Algunos dicen que estuvo preso pues días, ¿ya? Algunos dicen incluso 24 horas. No se sabe muy bien esto. Pero resulta pues que inclusive pues estuvo preso, ¿no? ¿Ya? O sea, inclusive ahí está esa anécdota. Entonces, ¿qué pasa? Molière está como que asado por la vida, lo que estaba haciendo está empezando a ir bien, luego colapsa. Luego va a conocer a una chica
que a él le va a llamar mucho la atención, que era la hija de su maestra, ¿ah? Que era la hija de Madeleine, ¿ah? En este caso era Armand Béjart, ¿ya? Se lo vamos a dejar un ratito, simplemente te voy a decir que la conoce, ¿ah? Tienen una relación amorosa y poco a poco van a ir pues comprometiéndose, ¿ya? Entonces por aquí ellos al parecer se van, se escapan, ¿ah? Y luego de ser liberado obviamente, ¿sí? Muy bien, de ser liberado, viaja por algunas provincias francesas y está así 14 años, ¿ya? 14 años, viendo de aquí para allá, viendo de repente cuál es la necesidad de cada pueblo, ¿no? Mirando un poco la realidad de Francia, viendo también dónde puede poner un nuevo teatro, algo por el estilo. Entonces empieza pues a ser bastante cuidadoso, meticuloso en el análisis del territorio francés. Luego, cuando regresa a París, ¿ya? Regresa a París en 1658, presenta ante el rey, ¿ya? El doctor enamorado, ¿ya? El doctor enamorado. Esto al rey le va a gustar, ¿ya? ¿Ya? Le gusta al rey, vamos a poner aquí, ¿ya? Le gusta al rey, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? Y el rey dice, oh, qué chévere, qué bacán, me gusta tu obra, amigo Molière, ¿ya? Porque para ese entonces ya se hacía llamar Molière, ¿ya? Él decía, ya me presento como Molière, ¿ya? Entonces, amigo Molière, me encanta tu obra, ¿ya? ¿Por qué no te vienes a trabajar para acá? Y Molière le dijo, ¿que sí? ¿Firme? Sí, 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 acá viene a trabajar, ¿ya? Entonces, se puso a trabajar, ¿ah? En París. Lo que había soñado durante toda la vida empezaba recién, pues, a sedimentarse, ¿no? La compañía de teatro, ¿ya? Que va a crear en esta época, se la conoce como la Troupe de Monsieur. La tropa del señor, se podría decir, ¿ya? La tropa del señor, ¿ya? Del señor, pues, Molière en este caso, ¿ya? La Troupe de Monsieur, ¿no? La Troupe de Monsieur, ¿ya? Muy bien. Se casó en 1662 con la que había sido su eterna enamorada, que era, vamos por acá, Armand Béjart. Armand Béjart era la hija de su maestra Madeleine. ¿Ah? Aquí la cuestión es que, un ratito, ahí puedes ver a Madeleine Béjart, ¿ya? Resulta pues que Molière le llevaba bastante edad, ya probablemente le habrá llevado algo así como unos 15 años, un poco más, ¿ya? Era bastante joven, ¿ya? Pero decidió, pues, se enamoró de Molière, tuvieron una familia, ¿no? Entonces, inclusive, pues, estuvo en el negocio teatral porque Madeleine también actuaba. Entonces, realmente la relación fue bastante buena. Pasamos ahí, muy bien, Madeleine, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, las cosas iban yendo bien para Molière, ¿ah? Estaba como dramaturgo, trabajando un poco para la corte, le sonreía en el amor, ¿no? Entonces, y las cosas iban yendo bien, ¿ah? Luis XIV, Luis XIV, que es el rey aquí en cuestión, ¿te acuerdas Luis XIV, el que habíamos dicho que era el absolutista? ¿Ah? Lo apoya, ¿ya? Lo va a apoyar, ¿ya? Lo va a apoyar, ahí está Luis XIV, mira esa peluquita, ¿ya? Es como mi pelo, pero más grande, ¿no? Una cosa así como Marge Simpson, ¿ya? Una cosa así. Fusión, profesor de literatura con Marge Simpson, una cosa así. ¿Ya? Rey de Francia, Luis XIV. Recuerda que esa es una peluca, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Luis XIV es todo un personaje, ¿ya? Es el famoso Rey Sol, si tú te acuerdas, ¿ya? Todo un personaje sumamente soberbio, así, ¿no? ¿Ya? Tenías que adularlo nomás y ya estabas ahí. Entonces, como Molière era bien sobón, estaba como que no, reycito que por aquí, reycito que por allá, y el rey, ¿ya? Le dio como que cabida a Molière. Y Molière dijo, uy, se me hizo, ahora sí voy a trabajar para el rey, voy a ganar mi plata. Y eso fue lo que pasó, ¿ya? Molière empieza también a criticar a la Iglesia Católica. Pero Molière dijo, voy a criticar a la Iglesia Católica, pero no voy a criticar a la monarquía, no voy a criticar a los duques, a los condes, aunque tampoco no me gustan como son, pero no los voy a criticar, porque si los critico me quedo sin trabajo. ¿Ah? Entonces Molière tuvo que optar.
¿ya? Entonces, bueno, eso de repente Molière no fue muy valiente, ¿no? Se aseguró. Eso fue lo que hizo, ¿ya? Luis XIV lo apoya al permitirle usar algunos salones muy famosos, ¿sí? En Versalles, que es, por ejemplo, Le Petit Bourbon, ¿ya? Y el Teatro del Palacio Real, ¿ya? Entonces eran suerte de salones muy exclusivos que el rey Luis XIV le permitió usar pues a Molière. Entonces ahí ya te dabas cuenta la reputación que ya tenía Molière, no era cualquier cosa, no era un don nadie, no era alguien que pudieran poner en la cárcel así como cualquier hijo de vecino, sino era Don Molière, el gran Molière, ¿ya? Entonces sí, importantísimo, ¿ya? Su primer gran éxito fueron las preciosas ridículas, que por ahí lo tenemos, ¿ya? El primer gran éxito más o menos viene por acá, por 1659, ¿sí? Las preciosas ridículas, que es de 1659. Por ahí puedes ver alguna imagen de las preciosas ridículas, ¿no? Es una comedia, porque recuerda que Molière fue un pro, fue el genio de la comedia, ¿ya? Entonces, ahí se puede ver su estilo bastante hilarante, bastante divertido, bastante agudo también. Y pasamos ahí con las preciosas ridículas. Y también se puede mencionar en ese sentido que lleva su máxima expresión el teatro de costumbres. El teatro de costumbres, ¿ya? Lamentablemente, Molière va a morir, ¿ya? Va a morir una edad más o menos temprana, tenía algo de 50 años, ¿ya? Muere en París en 1673, ¿ya? Mira, había hecho obras geniales, ¿ya? Solo vamos a ver la clase que viene, ¿ya? Tiene obras maestras como El avaro, tienes El médico a palos, tienes Tartufo, en el cual se burla de la religión, Las preciosas ridículas, pero esta es la última obra, que es El enfermo imaginario, está por ahí, El enfermo imaginario, esta es la última obra. ¿Qué pasa con esto? Hay una cuestión bien creepy, ¿ah? Sucede que Molière sufría de tuberculosis. Ya, pues tenía casi 50 años, ya la tuberculosis había avanzado bastante. El pobre hombre vomitaba sangre de vez en cuando, entonces cada vez estaba más flaco. Y a pesar de todo eso, él actuaba, ¿ya? Él actuaba, era el director de la obra, era el empresario, hacía todo, ¿no? Seguía siendo el maestro, ¿ya? De toda su obra, ¿no? ¿Qué pasa? Está actuando, ¿ya? Está actuando ahí en el escenario, tomando el personaje principal del enfermo imaginario, cuando en eso está haciendo su parlamento, o sea, está hablando, la gente lo está escuchando, y en eso, ¿no? Dice que se le viene un vómito de sangre, algo así, ¿no? Resulta que Molière se desploma, la gente se para, y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que Molière muere en el escenario, ¿ya? Se murió ahí, se murió actuando, ¿ya? Representando esta obra que es El enfermo imaginario, precisamente, ¿ya? ¿De qué trata esta obra? De que hay un tipo que es hipocondríaco, que cree que está enfermo, ¿ya? Pero la gente sabe que eso no es cierto, ¿ya? Que el tipo simplemente finge o está mal de la cabeza, ¿no? Imagínate, ¿no? Actuando, es bastante paradójico, actuando sobre este tema de un tipo que se creía que estaba enfermo y no tenía nada, Molière actúa mal de tuberculosis y muere, ¿ya? Molière muere ya en París en 1673, ¿ya? Y esa es la historia de Molière, ¿ya? Espero que te haya gustado, ¿ya? Cuídate mucho. La siguiente semana seguimos con los videos. Te saluda el profesor Jonathan Mostacero. Recuerda que hay tarea, no te hagas el loco, loca. Chao, nos vemos. Bye.